Buenas, bienvenido a Internoface. Vamos a ir con nuestra sección de video de arbovirosis. En este video vamos a hablar sobre el Zika y todo lo que debes saber al respecto de ello. A forma de introducción, vamos a definir qué es un arbovirus. Arbo quiere decir artrópodo, es decir, son virus transmitidos por vectores artrópodos, comúnmente mosquitos, y los que son clínicamente más relevantes son los Flaviridae y Lactobacillidae. Dentro de la familia Flaviridae se encuentra el virus del dengue, el virus de la fiebre amarilla, el virus del Zika, y dentro de la Lactobacillidae se encuentra el virus del chikungunya y el virus del mayar. El que vamos a hablar el día de hoy va a ser el virus del Zika. Si bien la enfermedad del Zika es una enfermedad benévola, comparándola con lo que es el dengue, debido a que causa manifestaciones clínicas que no son graves en el paciente, y la enfermedad no está relacionada con altas tasas de mortalidad. Lo que a nosotros nos preocupa de la enfermedad por el Zika son sus complicaciones, ¿sí? Debido a que causa complicaciones principalmente neurológicas, afectando lo que es el feto e incluso puede afectar lo que es el ser humano, el adulto. Entonces, si vemos esta gráfica, este mapa, podemos observar que el Zika es endémica de zonas tropicales y subtropicales, siguiendo el mismo patrón que los otros arbovirosis, y esto es debido a que es en estos lugares donde se encuentra su vector. Aquí observamos lo que es el agente etiológico, el cual es el virus del Zika, perteneciente a la familia Flaviridae del género Flavivirus. Es un virus de ARN monocatenario. ¿Y esto qué nos quiere decir? Nos dice que no necesita del núcleo para su replicación, sino que lo puede hacer en el citoplasma. Es un virus envuelto de 50 nanómetros y sigue el mismo patrón que los otros arbovirus. Tiene proteínas estructurales y proteínas no estructurales, ¿sí? Tiene 3 proteínas estructurales y 7 proteínas no estructurales. Entonces aquí podemos observar lo que son sus proteínas. Dentro de las proteínas estructurales está la proteína C, E y M. Dentro de la proteína C, su función es la encapsidación, la proteína es la fusión, y entre las proteínas no estructurales, la función es la replicación viral y evadir el sistema inmune. Aquí básicamente vamos a hablar del órgano blanco del virus del Zika, el cual son los queratinocitos, las células dendríticas y los fibroblastos. Es decir, el órgano blanco del virus del Zika es la piel, ¿sí? Así como hablábamos de que en el dengue el órgano blanco era el endotelio, en el chikungunya las articulaciones, en el Zika es la piel, ¿sí? Y aquí es donde va a estar las principales manifestaciones clínicas de la enfermedad, ¿sí? Su transmisión va a estar dada por el Aedes aegypti y Aedes albopictus, así como los otros arbovirosis. Sin embargo, observamos que tienen una transmisión no vectorial, ¿sí? Es decir, el virus del Zika también puede ser transmitido de forma transplacentaria. La madre se infecta por el Zika y puede afectar lo que es el feto, causando sus diferentes complicaciones. También se ha visto una transmisión sexual. Es por eso que los pacientes que están infectados por Zika se les recomienda usar protección y utilizar lo que son o abstenerse. También se ha visto transmisiones por transfusiones sanguíneas y exposición a laboratorios. El ciclo viral va a ser igual que al de los otros arbovirus, va a tener un ciclo selvático y un ciclo urbano. En el ciclo selvático el virus va a estar transmitiéndose entre lo que es el Aedes y el primate no humano, y ocasionalmente el Aedes salta e infecta al ser humano, que este va a transmitirlo además por sangre, por transmisiones sexuales o por transmisión congénita y perinatal. No me voy a detener tanto en el ciclo viral debido a que es similar al de los otros arbovirus. Se une el virus y este entra y utiliza lo que son las proteínas ribosomales, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi para producir sus proteínas virales. Las manifestaciones clínicas va a tener un periodo de incubación de 2 a 14 días. Esto puede variar según la literatura en la que leas, algunos van de 2 a 12 días.
y aproximadamente el 80% de los casos son pacientes asintomáticos. Y vemos que los pacientes que sí tienen síntomas cursan con síntomas leves, autolimitados e inespecíficos que duran de 2 a 7 días, ¿sí? Entonces podemos decir que es una enfermedad benévola comparándolo con lo que es el dengue. Entre sus manifestaciones clínicas más importantes es el rash maculopapular, ¿sí? Máculo quiere decir una lesión que es plana, una lesión plana que afecta a lo que es la epidermis, y pápula ya quiere decir una lesión elevada, generalmente menor a 1 centímetro. Entonces una lesión maculopapular va a ser una lesión rosácea plana acompañada de elevaciones, como observamos aquí. Y este rash maculopapular sigue un patrón que generalmente es de inicio proximal y se extiende a las extremidades. Inicio proximal y se extiende a las extremidades. E incluso nosotros podemos encontrar este rash maculopapular en los pacientes con Zika, en las palmas de las manos y en las plantas. Y este rash maculopapular generalmente es acompañado de prurito. Entonces aquí te dije las características principales del rash maculopapular del Zika. 1. Un rash maculopapular que es de inicio proximal y se extiende hacia las extremidades. Y 2. Es pruriginoso, causa mucho prurito, ¿sí? Lo otro es la conjuntivitis no purulenta, ¿sí? Estos pacientes llegan a presentar esta manifestación clínica. Entonces, características clínicas que a mí me hablan de Zika: 1. El rash. 2. Que sea pruriginoso. Y 3. La conjuntivitis no purulenta. Entonces aquí vemos lo que son la frecuencia de los síntomas. Vemos que el paciente puede llegar a tener también lo que son síntomas inespecíficos, como por ejemplo la fiebre, la artralgia, mialgia, dolor de cabeza, dolor retroocular, edema, vómitos. Lo que a mí más me habla de que el paciente tenga Zika es 1. Rash maculopapular pruriginoso, y 2. La conjuntivitis. Esto básicamente me da un buen combo para pensar en que el paciente tiene una infección, una enfermedad por Zika. Nosotros definimos un caso probable de Zika, que va a ser aquel paciente que presenta un exantema habitualmente maculopapular y pruriginoso y al menos 2 de los siguientes síntomas: fiebre, conjuntivitis, artralgias, mialgias, edema periarticular, y que además el paciente haya estado en un sitio de circulación autóctona confirmada de Zika en los últimos 15 días, o que además de esto haya tenido relaciones sexuales con una persona que haya estado en estas zonas endémicas de Zika en las últimas 8 semanas. ¿Sí? Un caso confirmado por clínica va a ser aquel paciente que haya estado en un sitio de circulación autóctona confirmada de Zika y que presenta lo que son un caso probable. Y un caso confirmado por laboratorio va a ser aquel paciente que presente criterios clínicos, es decir, un paciente que tenga fiebre, rash maculopapular pruriginoso con conjuntivitis y que además tenga una PCR confirmada. El diagnóstico diferencial, como vimos en el video del dengue, va a estar dado por estas arbovirosis, el dengue y el chikungunya. A mí lo que me hace pensar por Zika, nuevamente lo repito para que quede claro: 1. El rash maculopapular, generalmente inicio proximal, se extiende a extremidades, es pruriginoso, y la conjuntivitis, ¿sí? O sea, el rash, la conjuntivitis, que sea pruriginoso, y el dengue son las manifestaciones hemorrágicas, porque estos pacientes llegan a presentar una trombocitopenia y una leucopenia severa. Si bien los pacientes con Zika pueden cursar con manifestaciones hemorrágicas como las petequias, secundaria ya sea a una disminución en las plaquetas, esta característica es principalmente de dengue. Y en el chikungunya es el compromiso articular. Ya el diagnóstico se va a basar en pruebas de detección genómica, como es la PCR, y en pruebas serológicas. En los primeros 7 días nosotros vamos a utilizar lo que es la PCR, pero ya para la detección genómica del virus, pero
Ya para después de los 7 días vamos a utilizar lo que ya son pruebas serológicas, debido a que es en estos días en donde ya se encuentra una buena cantidad de estos anticuerpos para su detección en sangre. Y hay que tener mucho cuidado con estas pruebas serológicas debido a que pueden generar reacción cruzada con otros flavivirus, como por ejemplo el virus del dengue. Hay que tener mucho cuidado con esto. El tratamiento va a ser un tratamiento sintomático, vamos a tratarlo igual que el dengue, paracetamol, para tratar lo que es la fiebre y el dolor, y están contraindicados el uso de AINES. Y esto debido a que la sospecha de que el paciente pueda tener dengue. Recordemos que estos pacientes con dengue tienen compromiso hepático, entonces si le aplicamos o si le damos AINES, esto puede empeorar el problema. Entonces utilizamos solo paracetamol. Y también líquidos orales o intravenosos. Las complicaciones, que es lo que a mí más me preocupa del Zika, son complicaciones, como habíamos dicho, neurológicas. En el adulto vamos a tener lo que es el síndrome de Guillain-Barré. Se hizo un estudio de casos y controles en donde se observó que en un periodo histórico en donde hubo muchos casos de Zika, también hubo muchos casos de Guillain-Barré. Se le hizo también lo que fueron pruebas serológicas para ver los anticuerpos hacia el Zika en los pacientes con Guillain-Barré, y el 98% de los pacientes con Guillain-Barré tenían anticuerpos en contra del Zika. Otras complicaciones neurológicas son que afectan al feto, como por ejemplo la microcefalia, y otras complicaciones como la encefalitis, la mielitis transversa y la pérdida de la audición. Entonces, si te gustó el video, dale like y suscríbete y pásate por los demás videos del canal. Espero verte en otro video.